Muy bien, muy buenas noches a los participantes de esta maestría. Vamos a empezar por respeto a lo que estaban puntualmente. Entonces vamos a compartir la pantalla de esta sesión que va a ser donde vamos a hablar sobre políticas de formación docente en Bolivia, ¿no? Políticas de formación de maestros en el Estado Plurinacional de Bolivia. Muy bien, a ver. Muy bien. Entonces, vamos a aprovechar al máximo nuestra pantalla. Aquí estamos teniendo esta dificultad, esta, que no nos permite buscar un ratito, por favor, a ver. ¿Cuál? Ya está. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, cuando vamos a hablar de políticas educativas en Bolivia, nos vamos a referir a diferentes elementos que tienen que ver con educación. He seleccionado unas lecturas que me parecen las más pertinentes para ir comprendiendo qué es lo que se ha trabajado en Bolivia a partir con este tema, ¿no? Que son las políticas educativas en Bolivia. Entonces vamos a iniciar indicando que, como todo proceso en diferentes sociedades, también ha ido transcurriendo en Bolivia aspectos que tienen que ver con la formación de maestros, ¿no? Con los procesos que tienen que ver con formación de maestros. Entonces vamos a ver en un momento determinado para ver cronológicamente cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando, inclusive diríamos cómo ha ido progresando, ¿no? Entonces nos vamos a dedicar esta sesión a eso. Y para a los compañeros que todavía no están ingresando, se va a dejar grabado en la plataforma para que en algún momento puedan volverlo a escuchar y por supuesto la teoría que vamos a trabajar esta noche también va a estar. Entonces a partir de eso vamos a tener un trabajo. Bueno, muy bien. Entonces empecemos. Cuando hablamos de políticas educativas en Bolivia, tenemos que hablar de 5 criterios, ¿no? Con los que se construye calidad educativa. Por supuesto, cuando hablamos de educación, tenemos que también relacionar con ese término calidad educativa. Entonces, esos 5 criterios tienen que ver con los siguientes aspectos. Uno, educación con pertinencia y pluralidad, ¿no? Entonces, esta pertinencia tiene que ver con el respeto a la pluralidad, ¿no? Esta pluralidad, más en Bolivia, en nuestro estado plurinacional de Bolivia, se viene trabajando con, con la nueva constitución política del Estado, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay el respeto a las 36 nacionalidades, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver con una condición humana que reconoce. Por eso que nuestras políticas tienen que ser de respeto, de comprensión, de aceptación del otro. Por eso que uno de los criterios es entonces educación con pertinencia y pluralidad. Otro aspecto tiene que ver con educación transformadora, ¿no? Todas las instancias educativas deben formar elementos transformadores, por supuesto. Nosotros en la actualidad, por ejemplo, estamos hablando mucho de que la nueva currícula permite desarrollar en los estudiantes de forma integral y holística, ¿no? Para que ellos sean los transformadores de la realidad, ¿no? En el futuro, estos nuestros niños, jóvenes, sean pues los que vayan a conducir este estado y que se encare de una nueva forma, ¿no? De una forma que nos permita vivir mejor, buscando esa filosofía del vivir bien, donde haya el respeto a la diversidad, ¿no? A que no haya
racismo, que no haya discriminación, que se respete el derecho a las mujeres, género generacional, todos esos elementos tienen que ver con esta educación transformadora, ¿no? Que permita convivir en armonía. Otro, la educación integral y holística. Seguramente muchos de nosotros hicimos el Propocon, ¿no? Y en el Propocon se hablaba bastante de una educación integral y holística. Integral porque permitía desarrollar en los estudiantes, en los jóvenes, todas sus capacidades, ¿no? O sea que por eso que en esa parte del planteamiento del objetivo, por ejemplo, toman en cuenta las dimensiones, ¿verdad? De ser, saber, hacer, decidir, ¿no? Entonces, y holística en relacionamiento con su vida, ¿no? O sea, en el relacionamiento con su comunidad, con su cosmos, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con esas cuestiones que son parte en cuanto a educación integral y holística. Otro aspecto tiene que ver la educación con participación social comunitaria, ¿no? En los últimos años, en los últimos tiempos, con la Ley 070, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, las organizaciones, los padres de familia, tienen demasiada participación, ¿verdad? Entonces, creo que este aspecto tiene mucho que ver para que haya una verdadera calidad educativa, ¿no? Otro es una educación inclusiva e igualitaria. Por ejemplo, en esta parte, hemos visto algunos datos importantes donde nos permiten hacer una comparación y una comprensión cuando hoy, por ejemplo, que nosotros que tuvimos la oportunidad de trabajar en las SFEM, hay personas con capacidades diferentes que están haciendo carrera en en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con un joven que era persona sordo, ¿no? Entonces, esa persona sorda, por ejemplo, estaba estudiando para educación física. Entonces, mire cómo estos desafíos tienen que permitirle al maestro trabajar, ¿no? Tienen que permitirle al maestro capacitarse, ¿no? Aplicar estrategias que le permitan responder a esta educación inclusiva, ¿no? Entonces, creemos que eso también es un logro para que en los procesos de formación de maestros exista una mejor calidad educativa. Otro aspecto importante tiene que ver con políticas de equidad y el acceso a la educación, ¿no? Aquí vamos a comprender un poquito las políticas educativas en América Latina, ¿no? O sea que estamos viendo y nuestros países vecinos cómo se van trabajando políticas de transformación, ¿no? En muchos de nuestros países vecinos ya las reformas educativas son constantes, ¿no? O sea, intentan responder a las problemáticas de su sociedad, de su estado, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando en México, en Ecuador, Colombia, hay reformas que están permitiendo transformaciones educativas que mejoren su calidad. Por eso decimos en esta parte, en el contexto específico del Abya Yala, se han implementado una serie de políticas educativas, ¿no? Trabajando a partir de la interculturalidad, ¿no? Y un enfoque intercultural bilingüe. Cuando en el caso nuestro, por ejemplo, en la nueva constitución política del Estado, hay que estas 36 nacionalidades tienen su lengua y además son declaradas oficiales, ¿verdad? Entonces, estos aspectos, estos temas que tienen que ver con esta interculturalidad y el enfoque bilingüe hacen que la calidad educativa mejore. Por supuesto que una educación es mucho más pertinente cuando se empieza a trabajar en los primeros años de escolaridad o a partir de su lengua materna, ¿no? En su L1. Entonces, creo que ese aspecto es un punto a favor en cuanto a lo que tiene que ver con calidad educativa. Algunas políticas educativas implementadas en el Abya, ¿no? Vamos a hacer un resumen de lo que les presento acá en esta teoría, que por supuesto los voy a dejar, ustedes lo van a leer con más calma para hacer el trabajo, pero
quisiera amplificar un poco en cada uno de los aspectos con algunos ejemplos que nos permitan comprender, ¿no? Entonces vamos a trabajar de esa forma, por favor. Eh, en, en el Abya Yala, en nuestro continente, ha habido reformas educativas, ¿no? Se han introducido en diversos países, ¿no? Estas reformas tratan de modificar, como rato antes decía, tratan de responder a las demandas sociales de cada uno de estos estados, ¿no? Se ha llevado en Ecuador, en México, Bolivia y Perú, ¿no? Entonces, estos países han comprendido que es necesario cambiar tanto sus normativas a partir de su construcción política, como también en su reforma educativa, en sus leyes educativas, ¿no? Entonces, teniendo estas normas que les permita cambiar, transformar, por supuesto, va a haber resultados que permitan mejorar la calidad educativa. Uno de esos aspectos que están trabajando estos países que hemos nombrado es la educación intercultural bilingüe, ¿no? Es una política que tiene como objetivo fomentar la utilización de las lenguas indígenas, ¿no? A ver, los que hemos pasado por el Código del 52, por ejemplo, antes era obligatoriamente hablar solamente el castellano, ¿no? Inclusive los padres de familia eh, no querían que sus hijos hablen su idioma nativa, ¿verdad? Y esto, a partir de esta política de educación intercultural bilingüe, se ha ido rescatando, ¿no? Entonces, eso creo que es un derecho de los pueblos, de las sociedades que han tratado y han puesto, ¿no? En sus normativas el trabajo a partir y el reconocimiento de su lengua originaria, ¿no? Entonces, eso debemos tomar muy en cuenta que ha sido una lucha, ¿no? De los pueblos, de las organizaciones, ¿no? Otro aspecto dice, la educación intelectual bilingüe se ha implementado en naciones caracterizadas por una marca de diversidad lingüística y cultural, ¿no? En el caso nuestro, y creo que es mucho más fuerte, en México, por ejemplo, creo que tiene más nacionalidades que la nuestra, y se ha ido trabajando esto, ¿no? Por eso ponemos como Ecuador, México, Bolivia, Perú y Chile, ¿no? Entonces, estos países han tomado conciencia de que el trabajar con este tipo de enfoque, tomando en cuenta la diversidad cultural, es mucho más rico, ¿no? Aprender del otro. Porque hoy vamos a entender como interculturalidad el aprendizaje del otro, ¿no? No simplemente el de incluirlo, sino que cómo nosotros podemos enfrentar un problema determinado, por ejemplo, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Qué sé yo, desde los aymaras, desde los quechuas. Entonces, hoy debemos comprender a la educación intercultural como un aprendizaje del otro. Participación de las comunidades indígenas, ¿no? Esto refuerza a lo anterior cuando decíamos que en la actualidad hay mecanismos de participación, ¿no? Hasta el nivel nacional. Empezamos, por ejemplo, por las juntas escolares de unidades educativas, ¿no? Está más al de distrito, departamental, hay nacional y están sus organismos que tienen reuniones cada 2, 5 años, ¿no? Que les permita ser partícipes de las problemáticas que se enfrentan en cuanto a lo que tiene que ver con educación, ¿no? Entonces, este aspecto de participación está normado, o sea, no es nada suelto, ¿no? Por eso que en la ley, Avelino Signani describe muy claramente cuál es el mecanismo de participación de los padres de familia. Y eso, por supuesto, hace pues que los padres de familia tengan un control social como un derecho de ver cómo está la educación de sus hijos, ¿no? En los diferentes niveles y modalidades de educación. Eh, en esta parte también se hace referencia a una consulta y participación, ¿no? Entonces, muchas organizaciones, comunidades originarias tienen una participación directa, por ejemplo, en los currículos regionalizados, por ejemplo, en los currículos diversificados, ¿no? Entonces, ahí se participa directamente estas organizaciones cuando proponen, ¿no? Contenidos que
deben ser incluidos al currículo base, por supuesto. Entonces, tiene que ver con ese aspecto, que es lo llamamos consulta y participación. Los consejos y comité indígena originarios, ¿no? Entonces decíamos el mecanismo de participación. Entonces, miren, esto están reconocidos, a veces tienen su normativa, su reglamentación que les permita trabajar, por supuesto, no como control, ¿no? En esta parte tienen que tener cuidado, queridos maestrantes, porque en muchos casos, por ejemplo, se ha confundido, ¿no? O sea, en vez de ser apoyo, en vez de ser un, un organismo de apoyo a los maestros, se ha trabajado como si fueran un control, ¿no? Entonces, ha habido esa confusión. Entonces, nosotros como directivos, como maestros, creo que con la normativa en mano, habría que decir, no son control, sino son organizaciones que les permitan ayudar, ser parte de problemáticas que seguramente se enfrentan y empezar a trabajar, ¿no? O sea, cuando trabajamos en equipo, por supuesto, se tienen mejores resultados, ¿no? Entonces, esa parte conviene resaltar para que no haya esa confusión. Fortalecimiento de capacidades, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de participación, de evaluación, donde no simplemente ser egoísta de lo que pareciera que estamos haciendo está bien, pero sin embargo, cuando tenemos la mirada desde otro ángulo, desde otra organización social, seguramente podemos ir mejorando, ¿no? Siempre y cuando, pero teniendo cuidado que cada organización trabaje en lo que está prescrito, ¿no? Entonces, para no crear confusiones, ¿no? Entonces, ahí vamos a entender de esa forma. Políticas educativas en Bolivia, una mirada crítica. Aquí vamos a entrar ya más al ámbito boliviano para ver cómo esto ha ido transcurriendo cronológicamente, ¿no? Todos sabemos, colegas, que en diciembre de 2010 se promulgó la Ley de Educación Avelino Ciñana y Lizardo Pérez número 70, ¿no? Entonces, y esto también vale la pena un poquito recordarles que fue en honor a ese hombre luchador de aquellos años, Avelino Ciñani, ¿no? Y Elizardo Pérez, que era un pedagogo conocedor de la realidad educativa también. Entonces, creo que en honor, en referencia a ellos, salió esta nueva ley con esos nombres, ¿no? Entonces, decimos que ya pasaron casi 13 años, ya vamos por el 14, 15, entonces conviene hacer una reflexión. Por supuesto, toda norma, toda propuesta, no siempre es pues cuestión de todo positivo, ¿no? Como popularmente decimos, no es una taza de leche, ¿no? Siempre hay contradicciones, siempre hay aspectos que mejorar. Por eso que seguramente la gestión que viene vamos a tener un congreso donde seguramente se va a hacer una valoración, ¿no? Una evaluación de cómo está este modelo transitando, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando? Y creo que somos nosotros los maestros quienes debemos sugerir aspectos que desde la experiencia nosotros tenemos para poder mejorar, no sé, dar algunas pinceladas de alternativas que permitan mejorar, qué sé yo, diferentes participaciones, o sea, cómo quisiéramos que los padres participen, cómo quisiéramos que sea la evaluación, ¿no? Los materiales, las modalidades de asistencia, por ejemplo, semipresencial, presencialidad. Entonces, creo que somos nosotros los maestros, las autoridades que debemos plantear propuestas para seguir mejorando. Creo que el objetivo de todos los maestros debe ser eso, ¿no? Por supuesto que estas políticas en Bolivia han experimentado diferentes cambios. Mire, quien les habla tengo, yo digo, la suerte de trabajar en tres modelos hasta en la actualidad, ¿no? Empecé con el código del 52, pasé a la 1565, hoy estamos en la 070. Y de verdad, pues que hay cambios que valen la pena nombrarlos, describirlos, para que también nuestros jóvenes colegas puedan ver cómo ha ido esto transitando, ¿no? Entonces, vamos a hacer alguna
historiación sobre eso más adelante, ¿ya? Eh, un aspecto importante, acá recalca, es el reconocimiento a la diversidad cultural y lingüística, ¿no? Creo que eso es un aspecto que debemos reconocer como maestros y aprovechar esta diversidad cultural, ¿no? Si es cierto que en el pasado esta diversidad, por ser tan diferentes, era visto como una cuestión desventajosa, hoy vamos a comprender como una cuestión que nos ayude a tener otros puntos de vista, ¿no? Entonces, hoy nuestro sistema educativo plurinacional es más inclusivo, ¿no? Que valore y promueva las diferentes culturas, dice, ¿no? Entonces, creo que nosotros como maestros debemos trabajar en ello, buscando estrategias que nos permitan responder a esa diversidad cultural. Otro, influencia de cambios políticos, ¿no? Ustedes saben que nosotros como país antes y hoy como Estado plurinacional hemos tenido diferentes etapas, ¿no? De una etapa que yo recuerdo y nunca olvido los golpes, por ejemplo, ¿no? Los golpes de Estado, cómo han ido, cómo se ha llegado hasta esta parte, por ejemplo, en esas marchas tan grandes y sufridas que eran la marcha por la vida, por el gas, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta historia tiene que permitirnos reflexionar, ¿sí? En cómo hemos llegado hasta esta parte, ¿no? Cómo ha sido nuestro pasado. Y eso nosotros debemos orientar a nuestros jóvenes estudiantes que lo que se ha llegado a tener ahora no es nada similar a lo que era antes, ¿no? Yo jamás voy a recordar antes, por ejemplo, nos llegaban los sueldos cada 10, 15, teníamos que hacer paro, teníamos que hacer huelga para que nos paguen, ¿no? Y cuando nos pagaban, por supuesto, y nos pagaban un 15, a ver, pónganse en esos zapatos, como se dice, y había deudas, o sea, ya el recibir sueldo era una desesperación, había filas inmensas, sabíamos hacer fila tanto en el Tesoro como en el banco, dos filas, ¿no? O sea, mire, hoy tenemos la suerte de que nos llegue directamente a nuestros cuentos. Los cambios creo que están siendo muy positivos y nos están permitiendo aprovechar el tiempo mucho más. Pero estos aspectos creo que nuestros jóvenes estudiantes y colegas tienen que saber para valorar cómo hemos ido transitando en estos últimos tiempos, ¿no? Por eso hablamos de estas políticas de formación de maestros. Es un aspecto que deberían conocer, deberían valorar. Muchas veces se desconoce y no se valora, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de esta educación intercultural y plurilingüe, tiene que ver con ese reconocimiento, lo que decíamos hace rato, ¿no? Implica reconocer y promover las lenguas y culturas, ¿no? Entonces, tendríamos que nosotros tener habilidades, capacidades que nos permita comprender y aprovechar esa diversidad, ¿no? Hacer participar y seguramente nuestros niños, eh, muchos son de área dispersa, otros son de la ciudad, otros de lugares muy alejados y seguramente en su experiencia nuestros jóvenes estudiantes tienen formas de poder resolver problemáticas. Entonces, esos aspectos de esta diversidad cultural tendríamos que aprovechar y hacer que sea, pues, tipo glosario, ¿no? O sea, ¿de qué forma se puede resolver un determinado problema? Entonces, a eso vamos a nosotros aprovechar esta diversidad cultural. Otro aspecto, la reducción de brechas educativas y socioeconómicas, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos datos que nos van a permitir reflexionar cómo se ha ido mejorando, ¿no? Cómo se ha ido aumentando la estadística de estudiantes, de maestros, ¿no? Entonces, son políticas socioeconómicas que nos permiten al fin aperturar a más oportunidades a niños que antes no tenían la opción de estudiar, ¿no? Y peor, antes, ¿cómo era, no? Solamente estudiaban los varones pero eso ha ido cambiando. Hoy tenemos la oportunidad de que tanto varones y mujeres puedan estudiar, salir profesionales y ejercer un cargo, ¿no? Pese que tenemos una normativa donde dice la paridad, ¿verdad? Entonces, pese que no se está cumpliendo eso, ¿no? Cuando si en una determinada institución, por ejemplo, hay 20 cargos, tendrían que ser 10 varones y 10 mujeres, ¿no? Eso dice la normativa, pero creo que
por muchas razones eso no se está cumpliendo, ¿no? Eh, a continuación vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con estas políticas de fortalecimiento, ¿ya? Vamos a hablar nuevamente cuando hablamos de intercultural y plurilingüe, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, en Bolivia, a partir de la implementación de la 1565 ya se empezaba a trabajar lo que tiene que ver con intercultural y plurilingüe, ¿no? Pero de una manera, yo diría, muy pasiva, ¿no? O sea, no se daba mucha importancia. Sí es cierto que se tomaba como contenido, pero no se tomaba como una cuestión transversal. Lo que queremos que estos aspectos de interculturalidad y plurilingüe estén permeados en todas las sesiones, o sea, que se hable en cada momento, en cada aplicación de una estrategia, estos aspectos, ¿no? Valorando, reconociendo a esta diversidad, ¿no? En esta parte, cuando dice el Ministerio de Educación como autoridad máxima, es la responsable de establecer. Por eso que hablamos de estos puntos y hay lineamientos, ¿no? Ustedes saben, colegas, que por ejemplo, cada año al inicio hay la resolución ministerial 01, ¿no? Donde generalmente se habla de esta planificación que va a ser para una gestión, ¿verdad? Por eso que nosotros como educadores somos parte de un sistema, o sea, no nos manejamos a criterio personal o de un grupo de amigos, ¿no? Entonces, los roles tanto del director, de los maestros, están bien determinadas, ¿no? Por eso que cuando incurrimos en algunas faltas hay sanciones, ¿no? Y están tipificadas. En el caso de los maestros, por ejemplo, ¿no? En ese reglamento de escalafón tenemos nuestra normativa de faltas y sanciones, cómo debemos ingresar para ser maestro, todo está normado y eso lo describe en el escalafón, ¿no ve? Cómo debemos, cada cuánto año ascendemos, por ejemplo. Por eso que tenemos normas que rigen nuestra conducta, ¿no? No es a libre albedrío. Entonces, estas normativas permiten, por supuesto, tener a los maestros, a los profesionales, de acuerdo a lo que pues, establecen estas normativas, ¿no? Otro, la ley 070 de educación Abelino Elizardo Pérez. Acá vamos a entrar un poquito a ver qué nos dice esta normativa que ahora, en la actualidad, nos rige el sistema educativo, ¿verdad? Entonces, en el artículo, en la ley 070 nos indica la educación es intracultural, intercultural y plurilingüe, ¿no? Entonces vamos a desglosar qué vamos a entender por intra, porque hay diferentes concepciones también, esto que quede claro, ¿no? O sea, que cada uno de estos términos han ido evolucionando. Por ejemplo, interculturalidad antes desde España, desde Europa, se entendía de una forma diferente, pero nosotros lo vamos a comprender tomando en cuenta estos aspectos. A ver, intraculturalidad. Vamos a entender como la recuperación, fortalecimiento, desarrollo y cohesión al interior de las culturas. O sea, a partir de nosotros, de lo que, desde donde hemos nacido, ¿no? Desde nuestro pueblo indígena originario, de nuestras comunidades, aquellos que son citadinos desde las ciudades, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros debemos valorar y reconocer lo que es esa persona, ¿no? Entonces, en esto, el currículo, por ejemplo, hace o incorpora, mejor dicho, estos saberes de estos pueblos, ¿no? Y de verdad que alguien decía con mucha razón, hoy hay mucha ciencia, ¿no? La ciencia tan adelantada, la tecnología, pero los tiempos de vida, los momentos están cada vez más críticos, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos sufriendo, creo, a nivel mundial del agua, ¿no? O sea, el agua no está viendo y muchos dicen que la tercera guerra mundial será por el agua. Entonces, miren, hay mucha tecnología, mucha ciencia, pero las condiciones a veces atmosféricas de cuidado al medio ambiente no están tan buenas. Entonces, ¿dónde está la falla? Como maestros creo que debíamos reflexionar y proponer propuestas que nos permitan trabajar esos aspectos. La interculturalidad, ¿no? Ese tiene que ver con la interrelación, interacción.
¿no? Entonces, el reconocimiento de sus saberes, de sus ciencias, de su tecnología, de cada cultura con otras culturas, lo que decíamos Sato antes, ¿no? O sea, cómo esos conocimientos de esos sujetos que son de diferentes lugares, de diferentes culturas, tienen que permitir fortalecer esa identidad, ¿no? O sea, que cuando uno sabe resolver un problema de diferente forma debe ser una potencialidad, porque yo voy a aprender de esa persona diferente una nueva forma de poder resolver un determinado problema. Por eso que la interculturalidad es una cuestión de esa diversidad, pero que nos permite aprender en esa interrelación, interacción, ¿no? Otro aspecto, esta política de educación intercultural y plurilingüe en Bolivia ha representado uno de los desafíos más significativos. ¿A qué se refiere? Se refiere a que, por ejemplo, hoy cuando hablamos de las nacionalidades, están aprendiendo el, en los primeros años a partir de su lengua local, ¿no? Indígena originaria, si el caso lo amerita, ¿no? Si es una comunidad de esa naturaleza. Entonces, vamos a nosotros comprender un aprendizaje significativo a partir de lo que conoce, porque muchas comunidades, por ejemplo, no hablan en su mayoría en lengua castellana, ¿no? Entonces, mire, es un gran desafío. Los maestros tendríamos que estar preparados para ir a estos lugares respetando la territorialidad de hablar esa lengua originaria, ¿verdad? Entonces, es una gran potencialidad este aspecto que nos dice en esta teoría, ¿no? Otro aspecto, nosotros cuando hablamos de esta diversidad, creo que los maestros tendremos que estar preparados, capacitados, ¿no? En cuestiones de interculturalidad y plurilingüismo, ¿no? Entonces, si nosotros lo vamos a entender, lo vamos a comprender cada uno de las actividades que desarrollan en las comunidades o allá donde nos toca desempeñar nuestras funciones, por supuesto va a haber una educación de calidad, ¿no? Porque vamos a comprender y además a partir de ese conocimiento que tengan nuestros jóvenes, estudiantes, niños, vamos a permitir que aprendan mucho mejor, ¿no? A partir, rescatando y a partir de lo que tienen como experiencia previa. Ustedes saben que el cerebro relaciona mucho más y hay un mejor aprendizaje cuando partimos de lo que sabemos. Por eso, en algún momento, en la 1565 hablamos de aprendizaje significativo, ¿no? A partir de lo que sabe, ¿no? Por eso que creo que es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Si partimos de esos saberes previos, por supuesto, va a haber un mejor aprendizaje y ese aprendizaje será de calidad, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Por otra parte, cuando este tipo de formas de rescatar, de valorar su lengua originaria, por supuesto, va a haber esta política de ampliación de cobertura y democratización del acceso a la educación, ¿no? Antes, por temor, seguramente muchos estudiantes no accedían a esta educación, pero cuando se ha impartido o se ha normado esto, la cobertura ha crecido bastante, ¿no? Y eso lo vamos a ver. Entonces, creo que es un aspecto muy importante lo que les describo, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en cuenta. Ya entrando a algunas propuestas y programas que se han implementado, por ejemplo, que ha permitido, por supuesto, elevar el número de estudiantes, mejorar la calidad educativa, han sido el programa Bolivia Cambia y Cumple, ¿no? En esto, por ejemplo, nuestro Estado ha trabajado en cómo mejorar la infraestructura educativa, ¿no? Este programa ha tenido mucho beneficio para las comunidades, ya que han recibido nuevas escuelas, ¿no? Implementación, equipamiento, ¿no? Gabinetes, cosa que esto, por supuesto, ha ido a cualificar la educación, ¿no? Tanto maestros como estudiantes se beneficiaron de esto más que los estudiantes, ¿no? Porque les ha permitido trabajar y comprender mejor
los contenidos que se desarrollaban en diferentes áreas, ¿no? Otro, el bono Juancito Pinto, ¿no? Sí es cierto que en los primeros años solamente estaba a primaria, pero en la actualidad ya esto se está universalizando, ¿no? O sea que están recibiendo los estudiantes que pertenecen hasta el bachillerato. Entonces, creo que es una política también que está beneficiando a nuestros estudiantes y por ende está subiendo la estadística, democratizando el acceso a la educación. Otro, el programa Beca Dignidad, ¿no? Entonces, eso también para los estudiantes de secundaria se está implementando, ¿no? Programa Mi Primer Empleo, ¿no? Es otro programa, una política que también motiva a los jóvenes estudiantes o a los flamantes profesionales, para que puedan tener un empleo una vez que salgan de un determinado instituto o de la universidad, ¿no? Entonces son políticas que se están implementando en nuestro Estado plurinacional y por supuesto está teniendo buenos resultados cuando se vaya incrementando la población estudiantil, ¿no? Porque eso es lo que queremos y seguramente todo Estado quiere, que sus estudiantes, niños, adolescentes, jóvenes, los universitarios tengan mayor oportunidad de estudio, ¿no? Porque a través del estudio vamos a tener buenos profesionales y estos profesionales, pues, por supuesto que van a transformar las realidades, ¿no? Entonces, nuestra realidad. Entonces, creo que el estudio es un buen mecanismo para cualificar a las personas. Eh, Cuando hablamos de política de la calidad de la educación y la formación de maestros, ya específicamente, vamos a ver la regulación de la calidad educativa y formación docente en Bolivia, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tomar algunos puntos que nos han permitido mejorar, ¿no? Y estamos haciendo este análisis de la formación de docentes porque el módulo se enfoca a esos aspectos, ¿no? En las primeras dos sesiones habíamos hablado cómo ese rol del maestro tendría que ser a través de la didáctica bien pertinente. Entonces, ahora estamos viendo un poquito a más grande cuando vamos a hablar cómo el sistema educativo plurinacional está apoyando a los maestros en ese proceso de formación. Y no simplemente en los procesos de formación, sino a todos los maestros, ¿no? Entonces, vamos a desglosar algunos aspectos que tienen que ver con esta mejora en la calidad. Uno, por ejemplo, es la Ley 070 de Educación, Avelino Signani, Elizardo Pérez, ¿no? Cuando en sus objetivos, ¿no? Tiene mejorar la calidad educativa, ¿no? Que sea inclusive, ¿no? Inclusiva para que tengamos en Bolivia estudiantes con esa diversidad cultural, ¿no? No simplemente diversidad cultural, también que sea inclusiva cuando vamos a trabajar estudiantes, por ejemplo, con dificultades de aprendizaje. Hoy se está dando mucha importancia, por ejemplo, a talento, ¿no? Al talento de estudiantes que tienen muy buena capacidad y que fácilmente pueden ir a un ritmo más acelerado en la comprensión de la currícula para los diferentes años, ¿no? Entonces, creo que estos aspectos están prescritos en la ley, por lo tanto, nosotros como maestros debemos conocer estos aspectos, ¿no? Otro, el currículo único de formación de maestros. Ustedes comprenderán que en la época nuestra, cuando estuvimos, ya que les habla, voy por los 34 años de servicio, era una currícula para los maestros que estudiaban en las ciudades y otra currícula para maestros como yo que estudié en área rural, ¿no? Había las escuelas normales rurales y las escuelas normales urbanas, ¿no? Por eso que hoy sí se sigue manteniendo eso de las federación, ¿no? La Federación de Maestros Rurales y la Federación de Maestros Urbanos, ¿no? Creo que queda lo único separado porque lo demás, tanto en las SFEM actual, ex normales, ya salen maestros únicos, ¿no? Entonces, miren, este aspecto también
es algo que nos permite unificar, ¿no? Porque no puede haber dos tipos de currículo en la formación de maestros, ¿no? Y era más, antes las universidades también hacían la formación, ¿no? O sea, también daban procesos formativos para ser maestros, pero hoy, de acuerdo a esta ley 070, solamente son las SFEM las que están autorizadas para este proceso formativo. Entonces, es un aspecto muy importante que se está implementando. Otro, el Observatorio Plurinacional, el OPSE, ¿no? La institución que hace la valoración permanente, ¿no? Cómo está la educación en los diferentes niveles y modalidades, ¿no? Creo que es algo importante. Sus resultados dan a conocer eh, seguramente bimestralmente, semestralmente, y a partir de eso también se toman algunas decisiones, ¿no? A nivel del Ministerio de Educación. Mire, eso también se ha implementado y es un aspecto que va a permitir mejorar la calidad educativa. Acá se va repitiendo la participación social y comunitaria, ¿no? Ya habíamos hablado de eso, cómo participa la sociedad en cuanto a la educación, cuáles son sus mecanismos, entonces nos vamos a quedarnos a redundar eso, ¿no? Acá hay teorías de diferentes organismos que han hecho estudios, pero los voy a dejar eso para que ustedes lo vayan leyendo y vayan comprendiendo cómo diferentes organizaciones hacen estudios que nos permitan comprender cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido mejorando nuestra calidad educativa, ¿no? Entonces, eso vamos a pasar. Otro aspecto. Acá vamos a ver un poquito, lo he remarcado con negrilla porque me parece interesante detenernos un poco más en esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, transformando la práctica de maestras y maestros desde la desconstrucción, ¿no? O sea, cuando hoy, en el caso mío, a ver, un ejemplo vivo vamos a dar, ¿ya? Para aprovecharnos un poco. O sea, la forma como a mí, como a muchos de nosotros seguramente nos han enseñado, muchas veces cuesta eso borrar, ¿no? Claro, teóricamente se dice esa deconstrucción de una vez, ¿no? O sea, que hay que reaprender, decimos, pero a veces esto cuesta, pero sin embargo creo que es algo importante cuando esta organización ha hecho un estudio, ¿no? Y hace una crítica a la falta de reconocimiento de este papel. O sea, no es tan fácil, ¿no? Se dice, pero en la realidad nos dejamos vencer. ¿Por qué? Porque estas formas de aprendizaje muchas veces muy bruscas, que en la época mía, por ejemplo, se quedan grabadas, ¿no? Y eso es una eternidad. Entonces, deshacer eso para aprender nueva forma es un poco difícil, pero creo que no imposible. Entonces, un aspecto sería eso. Otro, la reforma educativa va más allá de las recetas educativas, ¿no? Barral Segarra. Si ustedes quisieran un poquito ampliar, ahí están con autores para que lo vean y puedan leerlo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, tiene que ver cómo tanto las reformas han trabajado el aspecto pedagógico, ¿no? Cómo ha ido trabajando o cualificando en en determinadas épocas, ¿no? Estas reformas han permitido mejorar, han retrocedido, por ejemplo, se hace mucha crítica, por ejemplo, a la ley 1565, ¿no? Donde se decía que es una copia de lo extranjero, nosotros simplemente somos unos aplicadores, ¿no? Entonces, estos estudios nos permiten reflexionar que debemos comprender cómo estas reformas han ido mejorando, han ido cualificando estos procesos de formación de maestros o han ido empeorando, ¿no? También hay otro, continuidades y rupturas. Cajías también hace un estudio y resalta la importancia de la formación docente, ¿no? Creo que nosotros como educadores tendríamos que conocer los aspectos más importantes. Por supuesto, es un punto de vista, ¿no? Pero creo que aprendemos cuando tenemos la oportunidad de escuchar a alguien y cómo lo comprende. Si es cierto que no hay
verdad terminada, pero creo que tenemos que también aprovechar lo que nos puede interesar a nosotros, ¿no? Otro, formación docente, Ministerio de Educación, Instituto de Investigación Pedagógica Plurinacional, ¿no? Hay otra publicación donde sintetiza los resultados de la mesa de trabajo, ¿no? De diferentes temáticas educativas, ¿no? Entonces, a ver si tienen la oportunidad de ver estos aspectos que lo he resaltado con negrilla para ver y entrar un poquito más en profundidad cómo hacen su análisis, ¿no? O sea, cómo a través de estas estrategias, en el caso, en el punto que estamos siguiendo, estas mesas de trabajo, qué resultados han arrojado, ¿no? Entonces, si tenemos la oportunidad, vamos a ver. Ahí los tengo varias sugerencias para que ustedes puedan, eh, cuando tengan tiempito, entrar más a un análisis, ¿no? Con calma y ver cómo nos permite comprender estos mecanismos de análisis, ya sea mesas de trabajo, ya sea puntos de vista de autores. Por ejemplo, en esta parte, aquí un poquito nos detendremos porque habla del doctor Samanamut. Ustedes saben que en la implementación de la ley 070, el doctor Samanamut era el viceministro de Educación Superior y es uno de los que ha encabezado esta propuesta, ¿no? Junto a doctor Illescas, a, a varios intelectuales que han manejado, ¿no? Por eso que en su documento el doctor Samaramot hace un comparativo entre la 1565 y la 070, ¿no? Y creo que sería ya muy bueno leer un poquito, detenerse ahí para ver los jóvenes maestros cómo era antes, ¿no? Lo que yo rápidamente les hacía una comparación, cómo era antes y cómo es en la actualidad. Por ejemplo, si es cierto que hoy estamos en una reforma educativa a través de la 070. Con la 1565 igual había una reforma educativa. Pero, a ver, ¿cuál es la gran diferencia? La diferencia es que en la 1565 se ha capacitado a un equipo de maestros, ¿no? Los que han sido denominados, los que se les llamaba los asesores pedagógicos, ¿no? Entonces, recuerdo bien que uno de mis colegas fue convocado y estaban cerca 4 o 5 meses, si no me equivoco, ¿no? Capacitándose así en talleres cerrados en la ciudad de La Paz, creo que fue en Santa Cruz, no recuerdo muy bien, y ellos regresaban a los núcleos, ¿no? Por supuesto, no a todos los núcleos, llegaban a unos núcleos que los llamamos piloto, donde ahí capacitaban a los maestros de esa escuela, de esa unidad o de ese núcleo en área dispersa, ¿no? Mientras ahora nosotros hemos sido capacitados de una forma muy diferente. Por eso que acá se nombra, por ejemplo, el Profocon, ¿no? El Profocon ha sido una política que nos ha permitido también, de alguna forma, tener un estatus con relación a otras profesiones, ¿no? Porque antes nosotros, muchos hemos egresado como técnico superior, ¿verdad? Entonces, hoy, a través del Profocon y a través de una política que me parece ha sido muy acertada. Hoy las escuelas superiores, por ejemplo, ya lanzan al mercado laboral con un nivel de licenciatura, ¿no? Eso es una parte. También el aspecto económico ha sido mejorado bastante, ¿no? Si haríamos una comparación, seguramente podemos ver cómo se ha ido mejorando estos aspectos que tienen que ver con la cuestión económica, ¿no? Acá también hay otras producciones que yo los voy a dejar, por favor, para que ustedes puedan ver. ¿Ya? Políticas de formación y desarrollo docente. Vamos a entrar acá para que tengamos una comprensión también de cómo se está trabajando esta parte, tanto en Bolivia como en América Latina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta política que se va implementando en las diferentes naciones, tenemos que comprender que se hace hincapié en las habilidades técnicas, ¿no? Que tienen que ver
con la responsabilidad social de los docentes. O sea, nosotros como maestros estamos, somos responsables, mejor dicho, en la educación de un grupo de estudiantes, ¿no? En nuestras manos nos entregan, qué sé yo, 25, 30 estudiantes que tienen que ver con su formación integral, ¿no? A ver, los que somos de primaria, por ejemplo, están con un solo maestro casi en la totalidad de las áreas trabajan y están bajo nuestra responsabilidad. Por eso que creo que nosotros como docentes tendríamos que tener sumo cuidado, buscar estrategias que nos permitan responder a las formas de cómo mejor nuestros estudiantes aprenden, ¿no? Ese rol docente que tiene que ver mucho en la comprensión de esta diversidad humana que está bajo nuestra responsabilidad, ¿no ve? Entonces, ahí tenemos diferentes concepciones como van comprendiendo la UNESCO, por ejemplo, ¿no? Para que vayamos entendiendo cuál es nuestro rol, no simplemente en Bolivia, sino como maestros a nivel latinoamericano, ¿no? En esta parte, por ejemplo, cuando hablamos de la ley 070, creo que nuestra constitución, a partir de su promulgación en 2009, reconoce la participación de los docentes como cambio efectivo, ¿no? O sea, esta normativa, tanto la Constitución Política del Estado y la Ley 070, dan vuelcan su mirada focalizando al maestro como agente importante de cambio que tiene que ver en la sociedad, ¿no? Por eso se ha dado esa, rato antes decíamos, esa jerarquización en cuanto al nivel, ¿no? De técnico superior a licenciatura. Entonces, creemos que con ese trabajo que se ha hecho a través del PROJOCON, se ha ido jerarquizando, ¿no? Y también, vuelvo a repetir, en la cuestión económica, ¿no? Y otra política que tiene que ver, el PROJOCON sí es cierto que es uno de los brazos operativos del ministerio que ha tenido un hecho histórico, ¿no? Creo que se han promocionado más de 120.000 maestros a nivel de licenciatura. Solamente creo que está faltando unos 30.000, ¿no? Según tenía un conocimiento así rápido de la estadística que han pasado. Pero también hay esta política de UNEFCO. Ustedes saben que UNEFCO es otro componente de la estructura de formación de maestros cuando realizan cursos cortos, ¿no? Donde a través de ciclos formativos ellos lanzan diferentes capacitaciones, ¿no? Y finalmente la UP, donde estoy trabajando, ¿no? En la UP, por ejemplo, eh, tenemos, una vez que egresan de las SFEM, nuestros jóvenes maestros tienen la posibilidad de ir a hacer los posgrados, ¿no? A partir del diplomado, especialidad, maestría. Y hoy, por ejemplo, estamos con el primer doctorado que ha iniciado el 21, ¿no? La gestión 21. Y en la actualidad tenemos 153 doctorantes que siguen cursando, ¿no? Pero eso también es tan natural, ¿no? Han empezado cerca 550 maestros, ¿no? Pero en cada módulo, por diferentes razones, se han ido retirando. Entonces, creo que es una política que en la normativa y por supuesto que está prescrita también en la Constitución Política, se ha dado estas formas, estas políticas de poder mejorar el sistema educativo plurinacional y específicamente en la formación de maestros. Entonces, creo que estas políticas están teniendo más resultado, hay cualificación docente, se está dando mayor oportunidad y lo que dice nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? El Estado debe ser el responsable de capacitar. Sí, es cierto que no es gratuito, pero también creo que para que haya sostenibilidad hay un pago mínimo por el concepto de estas capacitaciones, ¿no? A ver, sigamos viendo algunos otros aspectos. La vocación docente. Esto también es importante que sepan, colegas, ¿no? Por ejemplo, ahora, en los últimos tiempos, a ver, acá lo que ocurre en la SFEM Mariscal Sucre, por ejemplo,
y seguramente es igual en las IKEFINOD, en todas las SFEM, ¿no? Se presentan muchos postulantes para ser docentes, para ser maestros, ¿no? Lo que antes casi era desapercibido, ¿no? Casi maestros no querían ser, ¿no? Porque éramos tipificados como maestrito, profesorcito, ¿verdad? Pero hoy, ¿por qué hay mucha demanda para ser docente? Justamente por un aspecto por lo que se ha cualificado, por lo que se ha jerarquizado en cuanto a nivel, y además el sueldo, pues como alguien dice, ¿no? Es seguro, una vez que ingresamos ya no nos pueden sacar. Además que creo que es una profesión muy digna, muy linda, porque enseñamos, compartimos nuestra experiencia con nuestros estudiantes. Es por esa razón que seguramente que hoy es muy atrayente la carrera docente, ¿no? Entonces, hay esa demanda ahora para ser maestro, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve director general acá en la Mariscal Sucre, para educación física, por ejemplo, en una gestión se presentaron 730 estudiantes, ¿no? ¿Y cuánto era el cupo? Era 50. Mire, entonces, en otras palabras, ¿qué podemos comprender? Que están entrando los mejores estudiantes a ser maestro y eso es una política muy acertada, ¿no? Entonces, seguramente de acá a pocos años vamos a tener maestros con verdadera vocación de servicio y eso es una política que conviene resaltar y renombrarla, ¿no? Es un aspecto muy positivo. La situación laboral de los docentes, otro aspecto que tiene que ver con una política, por ejemplo, eh, se ha mejorado bastante el sueldo de los maestros y las horas, ¿no? Sí es cierto que antes se tenía menos horas para los docentes, pero hoy yo recuerdo bien a los de química, a los de mate, a los de biología, les están incrementando. Y es una cuestión muy favorable, ¿no? ¿Quién en este tiempo no quisiera ganar másito, ¿no? Pero para eso también nosotros creo que tendremos que estar preparados para rendir, para trabajar con nuestros estudiantes aplicando estrategias pertinentes, novedosas, que les motiven a aprender a nuestros estudiantes, ¿no? Hoy se habla mucho de neurodidáctica, neurociencia, por ejemplo. Hemos entendido que si un estudiante está motivado, por supuesto lo va a aprender muy fácilmente el contenido y no lo va a olvidar fácilmente. ¿No? Pero a veces nosotros no motivamos, no los movemos a nuestros estudiantes, entramos directamente a dictar y, por supuesto, pues no va a haber esta motivación y esta retención de contenidos, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con esa parte. Eh, por aquí vamos a ver políticas de cumplimiento constitucional en la formación de maestros, ¿no? Otro aspecto que, como nuestro módulo es políticas de formación, tenemos que reiterar cuestiones que tienen que ver con este proceso formativo de los docentes, no simplemente formativo, ya decíamos, ¿no? Una vez egresando, por ejemplo, ahora los maestros hemos tenido, muchos de nosotros, la opción de cualificarnos con el Profocon. Ahora sigue en vigencia lo que está la UNEFCO y la OP. Y hace pocos días, les cuento, ¿no? Como algo para salirnos un poquito del tema, nos hemos reunido con el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Formación de Maestros, donde se va a abrir un nuevo programa, ¿no? Tipo Profocom, pero se va a llamar Profe, ¿no? Que va a permitir una capacitación en las especialidades a nivel de especialidad y va a dictar también cursos cortos en la especialidad, ¿no? Seguramente es una política más del gobierno, del Ministerio de Educación, para seguir dando oportunidad a los maestros de cualificarse. Creo que el fin es la cualificación. Yo creo que está bien, cuanto más opciones hay que tengan los maestros, creo que va a ser mucho mejor, habrá mayor participación, habrá mejores resultados, ¿no? Entonces, estas políticas que se van implementando generalmente van teniendo resultados. Sí es cierto que en las transformaciones educativas los resultados no son
al día siguiente o al año siguiente, ¿no? Si no, tardan un poco, ¿no? Porque esos estudiantes que van a recibir esa formación, esa educación de estos nuevos maestros, van a seguramente tardar unos 10, 15 años, ¿no? Entonces, yo creo que en el futuro estaremos viendo estudiantes, ciudadanos más desarrollados, sin temor a ser objetados, ¿no? Estudiantes que digan lo que sienten, que expresen lo que quieren y seguramente plantear nuevas alternativas a problemas que se tiene en la vida diaria, ¿no? Entonces, tiene que ver con estos aspectos que son políticas que se encaran desde el gobierno, desde el Estado, ¿no? Eh, Otro aspecto, decíamos rato antes, es la especialización posgradual, ¿no? Y eso lo estamos realizando a partir de la universidad pedagógica, ¿no? Es una política donde dice en una de las partes, la universidad pedagógica cualificará a los maestros a partir de su formación inicial. ¿Qué quiere decir eso? A partir de lo que tú egresaste con tu cartón o con tu certificado de las normales o en las actuales. Si soy de lenguaje, haré pues un diplomado en lenguaje, en la especialidad, haré otra especialidad, haré mi maestría y haré mi doctorado, ¿no? Entonces, esas políticas nos están permitiendo profundizar más, ¿no? Dominar más y tener capacidades y estrategias que nos permita trabajar con nuestros estudiantes en esa diversidad cultural, ¿no? Entonces, son aspectos que se están implementando en la actualidad. A ver, aquí hay un cuadrito donde dice transformación cronológica de la estructura de formación de maestros. Para que veamos, a ver, está solamente desde la 2009. Y ahora tenemos 2018, ¿no? Estamos en muy buen ritmo. A ver, en esta parte, mm, el 2009 hay la transformación de INS a SFEM, ¿no? Entonces, hay esa transformación de institutos de formación, ¿no? El 2010 se trabaja con Infoper. Antes la UNEFCO se llamaba Infoper, ¿no? Eso ha ido también cambiando de nombre de acuerdo a lo que se necesitaba, ¿no? Es una política muy acertada seguramente que se ha trabajado desde el Ministerio de Educación. El 2010 inician los itinerarios formativos de UNEFCO en la actualidad, lo que ahora tenemos, ¿no? Entonces se llamaban cursos itinerarios, ¿no? Eran algunas ofertas que nos hacían a los maestros desde la UNEFCO. Marzo 2010, inicio de la formación de 5 años. Mire, entonces, antes ustedes, colegas, saben, muchos hemos estudiado 3 años simplemente en las exnormales, ¿no? Hoy son 5 años, por eso que tenemos el grado de licenciatura, ¿no? Abril 2010, inicio de PEAM. Miren, en una sola gestión, cuántas políticas tan acertadas se ha ido trabajando. Y esto debemos conocer como maestros para dar a conocer también a nuestros estudiantes cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando para llegar a donde estamos, ¿no? A ver, agosto 2010, consolidación de las 27 SFEM. Hoy en los procesos de formación de maestros tenemos 27 SFEM a nivel nacional y 20 unidades académicas, ¿no? Las unidades académicas son como una escuela seccional, ¿no? De una red. Tiene su SFEM, pero también tiene sus unidades académicas, ¿no? Eh, en diciembre se promulga la ley, ¿no? Avelino Siñani. En septiembre de 2011, aprobación del nuevo currículo base. Agosto 12, inicia la primera fase Profocon. Mire cómo ha ido evolucionando Profocon cuando ha empezado a trabajar. Octubre 14, primera promoción de Profocon, de 2 años. Ahí cuando nos hemos cansado de firmar las certificaciones de Profocon, ¿no? Porque eran miles, ¿no? Y recuerdo que acá hemos hecho la primera promoción con 1,200 o por ahí, ¿no? O sea que era terrible. Pero mire, un hecho histórico que debemos conocer, ¿no? En noviembre comienza a funcionar la Universidad Pedagógica del 2014.
Diciembre, primera promoción de las SFEM a nivel licenciatura. Febrero 15, primera oferta formativa de curso de posgrado. Es decir, empieza a lanzar la Universidad Pedagógica sus primeros cursos, ¿no? Y febrero 15, currículo actualizado de formación inicial. Mire, recién se ha ido, para las SFEM, se ha ido actualizando un currículo que permitía trabajar en base a la nueva ley, ¿no? Eh, sí es cierto que la Universidad Pedagógica, por ejemplo, como una política, como todo organismo, pues como toda institución, ¿no? Ha tenido sus primeras fallas, pero posteriormente, poco a poco, ha ido ya formando de acuerdo a lo que está normado, ¿no? Tengo la suerte de trabajar con el administrador que inició y ha vuelto de unos 3 años. Y él de verdad dice, no, hoy nuestra universidad ha crecido bastante porque antes era pequeñita, parecíamos mucha gente trabajando, pero hoy hace falta manos para trabajar, por supuesto, ¿no? Hoy atendemos, por ejemplo, tenemos casi cerca de 14.000 participantes, ¿no? Y por entonces habían 1.200, 800. Entonces, estas instituciones se han ido fortaleciendo gracias a estas políticas, ¿no? Entonces, es un aspecto que nosotros debemos conocer eso, ¿no? Eh, Otro aspecto importante que nosotros debemos tener en cuenta es lo que ha pasado hace muy poco, ¿no? Esta cuestión de la pandemia del COVID-19, ¿no? Donde lamentablemente se observó un intento de desmantelar esta estructura, ¿no? O sea que eh, tuvimos una interrupción democrática y miren cómo es la vida. Yo estuve como rector en la UP y cuando hicieron la interrupción me sacaron, pero cuando pasó, cuando se volvió a tomar la cuestión democrática después de una elección, me volvieron a invitar, ¿no? Entonces, mire, de verdad que nos han dejado instituciones, seguramente es a nivel nacional, pero yo los cuento desde nuestra experiencia real, ¿no? Nos han dejado una institución totalmente desorganizada, cuentas, nuestros proyectos internacionales paralizados, y eso volverlos a retomar con las instituciones internacionales había sido pues un trámite sumamente largo, ¿no? Porque no están acá en Bolivia, están en España o están en Países Bajos. Fue algo terrible y yo me imagino que seguramente en los diferentes espacios ha debido ocurrir también esto, ¿no? Como experiencia para contarles a ustedes, ¿no? Eh, Recién a partir de diciembre 2020 se continúa con estas políticas, ¿no? Una vez que, decía el rato antes, una vez que hemos retomado y recuperado nuestra democracia, se sigue trabajando en esto. Ahora vamos a ingresar ya a una cuestión más específica, a la formación inicial de maestro, ¿no? Muchas veces hay una confusión cuando dicen formación inicial, dice, no, yo no soy de inicial. No, no, hoy en la nueva estructura, en la nueva conceptualización, a los que están en las SFEM, a los que están cursando estos 5 años de formación, se llama formación inicial de maestro, ¿no? Entonces a eso nos vamos a referir cuando vamos a hablar de formación inicial. Por supuesto, en las diferentes especialidades, ¿no? Entonces, se tiene una currícula actualizada y más ahora, ¿no? Cuando la gestión pasada se ha ido aprobando y hoy se está aplicando una currícula actualizada en los primeros años. Por supuesto, esto no podía hacerse en los últimos años porque ellos ingresaron con una currícula, ¿no? Con una malla. Entonces, creo que tendrán que acabar. Aquellos que están en segundo año, tercer año, siguen nomás con su currícula con la que ingresaron, porque eso sería también un poquito romper algo con lo que ingresaron y cambiarlos, ¿no? Entonces, se está empezando a trabajar en las escuelas de formación de maestros en los primeros años esta nueva currícula donde están los contenidos de robótica, de ajedrez, todos esos aspectos que en un momento también han traído alguna polémica, ¿no? Valdría la pena un poquito recalcar en esa parte por qué los maestros se resistieron al cambio.
yo quiero dar mi humilde punto de vista, ¿no? Muchas veces nos hace falta esa comunicación y lo mismo ocurre con los maestros hacia nuestros estudiantes y padres de familia, ¿no? Muchas veces suponemos que conocen o damos por sobreentendido que conocen un determinado aspecto, pero cuando hay reacción recién decimos, pero ¿qué está pasando? ¿No? Por qué esa molestia? ¿Por qué esa reacción? Entonces creo que la comunicación, la estrategia de comunicación ha faltado por parte de las autoridades, ¿no? No se han llamado oportunamente a una socialización donde tanto maestros, padres de familia conozcan las intenciones de incrementar algunos contenidos en esa currícula, ¿no? Porque lo que se ha hecho no ha sido cambiar todo el currículo, ¿no? Eso también hubo una confusión en los maestros, ¿no? Muchos pensaban que se estaba cambiando, no, creo que son contenidos y unidades de formación, áreas de conocimiento que se han ido complementando algunos contenidos, ¿no? Entonces, eso por una parte, ¿no? Acá un poquito está haciendo una historia cómo se han ido modificando los currículos, específicamente ahora en la formación de maestros, ¿no? Cómo nuestro modelo se ha ido eh, operativizando a través de estos currículos que se fueron actualizando. Entonces, entre el año 2013 y 18 se promulgaron diversas regulaciones, ¿no? Se han ido actualizando. Por ejemplo, se tenía un manual de normativas para las SFEM. Recuerdo bien que unos azulitos, seguramente los que trabajan lo conocen, se ha modificado, ¿no? Entonces, se han ido adecuando. Como todo proceso necesita adecuaciones a medida que se va utilizando, se va observando, se va viendo que están habiendo vacíos y creo hay mecanismos de poder argumentar, complementar, y eso se ha trabajado en las SFEM también, ¿no? Aquí hay unos datos importantes que nos permiten comprender cómo se ha ido mejorando, por ejemplo, ¿no? Entre el 2010 y 18, en infraestructura, montos en bolivianos, se tuvo una inversión de 155.145.257 bolivianos. Mire, entonces creo que es muy significativo conocer esto y lo que antes nunca en la historia de Bolivia se tuvo esa inversión en cuanto a infraestructura, ¿no? Otro, equipamiento inmobiliario, 61.057.908 bolivianos y conectividad, lo que tiene que ver con Internet, en 3.383.980. Mire, entonces ahí está el total de la inversión que se ha realizado. Por eso es que muchas SFEM tienen infraestructura nueva. Creo que lo que está faltando acá es nuestra SFEM de Sucre nomás, ¿no? Que sigue con lo histórico, pero es muy hermoso y eso hay que valorar. Creo que eh, tenemos la suerte de haber trabajado ahí y nos hemos encariñado también de estar prestando nuestro servicio ahí, ¿no? Otro aspecto acá tiene que ver con la estructura de formación de maestros, la formación continua, complementaria y posgradual. Lo que rato antes hemos descrito ya, ¿no? Entonces no vamos a detenernos en esa parte porque lo van a leer ustedes y lo van a tener, ¿no? Algunos aspectos importantes que acá convendría resaltar, por ejemplo, que en la formación posgradual de la UP hasta la fecha se tiene graduados 75.000 maestros. Mira, esta política tan atinada que está implementando el gobierno tiene que ver con la actualización, con la capacitación de maestros en diplomado, maestría y en la 21 hemos lanzado el primer doctorado. Mire, entonces creo que es un dato que debemos conocer para comprender cómo está siendo aplicada políticas desde el nivel central y específicamente desde el Ministerio de Educación a cuestiones que nos permita cualificarnos, ¿no? Mejorar la calidad educativa. Por supuesto, si yo voy a hacer un diplomado, una especialidad y una maestría en mi misma especialidad, voy a profundizar, ¿no? Voy a tener mejor oportunidad de desempeñar mis funciones, como ahora lo están haciendo ustedes, ¿no? A través de esta maestría, seguramente
muchos estamos adquiriendo y estamos comprendiendo cuestiones a veces que no conocíamos, pero gracias al estudio, a esta oferta que ustedes están siguiendo, están comprendiendo mejor lo que tiene que ver en este caso con los procesos de formación de maestros, ¿no? Y ya, otro aspecto importante que conviene resaltar, eh, como estamos en políticas, nuevamente acá, antes, por ejemplo, había el PPMI, seguramente escucharon y seguramente muchos han cursado por eso, ¿no? También tuvimos la suerte de ser docente del PPMI cuando hemos empezado, ¿no? Programa de profesionalización para maestros interinos, ¿no? Cuando empieza en junio de 2006, mire, eh, en la actualidad creo que ya hay muy pocos maestros interinos, por no decir casi nada. Seguramente en los institutos, ¿no? Hay todavía profesionales libres, pero que les permite la normativa trabajar, pero en educación regular creo que ya no se tiene. Mire, esta política también ha tenido mucho que ver con este proceso de cualificación y de capacitarlos, ¿no? Para que estos maestros muchas veces, siendo bachilleres, han optado por ser maestros. La normativa lo permitía, pero las actuales normas no permiten ingresar ya, ¿no? Entonces, este PPMI ha capacitado y ha titulado a maestros que han entrado en estas condiciones, ¿no? Muchas veces estos jóvenes se fueron a trabajar a lugares muy lejanos, donde lamentablemente algunos maestros egresados de las normales no querían ir, ¿no? También el PEAMS, otro programa de capacitación y que ha titulado también, ¿no? Otro, el PROACET, que hace poco nomás estaba trabajando en tener la oportunidad de capacitar a docentes que no eran de la especialidad. Por ejemplo, uno de biología trabajaba en primaria, entonces tenía que completar su formación en el ejercicio docente donde estaba realizando, ¿no? Entonces, son políticas que han permitido en sí una cualificación general a los maestros de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, al final ponemos a modo de resumen algunos aspectos, ustedes lo van a leer con calma para que comprendan cómo se ha ido dando todo este andamiaje en cuanto a estas políticas de formación de maestros, ¿no? En esta parte también un poco repetitivo, pero vale la pena que lo lean ustedes, por favor, es la política de participación comunitaria, ¿no? O sea, cómo la sociedad hoy en los quehaceres educativos pueden participar. Y acá uno de los aspectos más importantes es, por ejemplo, en esa evaluación comunitaria, ¿no? Hoy los padres de familia tienen la oportunidad de participar, ¿no? En los procesos evaluativos, pero siempre reitero nuevamente, si somos directivos hay que tener mucho cuidado en no confundir sus roles, ¿no? No son control, no son para solicitar cambios, ¿no? Sino son eh, un, un aspecto que tiene que ver con la participación democrática de ellos, ¿no? Eso está normado también. Tienen qué aspectos pueden realizar, cuáles son sus funciones, cómo deben apoyar todos esos aspectos, ¿no? Eh, por otra parte, con lo que estaban de Profocom, había un programa donde también a los padres y madres de familia se les brindó información sobre derechos y deberes de la comunidad en la educación, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy importante, por ejemplo, para que nuestros padres de familia, en vez de ser enemigos, tendrían que colaborarnos en la educación de sus hijos. Por eso que también es importante conocer eso, ¿no? Eh, Algunos aspectos importantes, evaluación y seguimiento, por ejemplo. Cuando hablamos de estos aspectos, tienen que ver con reuniones regulares para evaluar los avances, ¿no? O sea, cómo hoy vamos a entender comunidad no simplemente como comunidad educativa, el director, los profesores y los estudiantes, sino también tienen que estar los padres de familia como beneficiarios indirectos de la educación, ¿no? Entonces, si somos directivos, tenemos que tomar muy en cuenta
y buscar pues la estrategia más sencilla y pertinente para que conozcan sus derechos y deberes los padres de familia. Muchas veces nuestro error está ahí, ¿no? O sea, no tenemos esa efectividad que nos comprenda, ¿no? O sea, si nuestros padres los vamos a motivar, los vamos a concienciar en su rol, seguramente van a ser una gente que nos va a ayudar bastante en la cualificación de la calidad educativa, ¿no? Lo que todos quisiéramos. Eh, Otro aspecto importante, poco también ya hemos nombrado arriba, pero hace referencia a esta política sobre educación intercultural, ¿no? Les voy a dejar toda la lectura, es muy interesante, hace referencia a diferentes aspectos y vamos a ir cerrando con lo que tiene que ver con la perspectiva crítica de las políticas educativas en Bolivia, o sea, cómo se ha ido trabajando, qué se está encarando, ¿no? Hace una posible propuesta, si vale el término, para ver qué aspectos más se deben trabajar. Por ejemplo, acá en una perspectiva de equidad de género, ¿no? Entonces, cómo hoy nuestra educación, nuestro sistema se ha democratizado más, ¿no? Hay muchos estudiantes mujeres y yo tengo ahora, por ejemplo, ese dato estadístico muy interesante, ¿no? Hay profesoras, en este caso, en la UP, que están estudiando más que los hombres, o sea, nos han ganado en cifra, ¿no? 53% creo, si no me equivoco, es de mujeres y 47% es varón, ¿no? Y es un aspecto muy interesante que eh, también convendría renombrar, valorar, ¿no? Como hoy las mujeres también, pese que tienen mucho trabajo, se dan tiempo para estudiar y es un aspecto muy importante. Por eso que permítame felicitar a las damas que están haciendo esta maestría, a seguir adelante, seguiremos trabajando y seamos un modelo, pues, ¿no? Eh, Acá también hace referencia, un poquito repetitivo, pero con otros elementos que como maestros debemos conocer sobre la situación del COVID, ¿no? En esos aspectos, cómo hemos ido trabajando, cuánto de deserción hubo, en qué parte del mundo más se han cerrado, cuántos estudiantes han quedado sin estudio, todo eso hace una referencia que nos permite comprender cómo ha ido pasando todos estos elementos que hemos vivido, ¿no? Muchas veces no hemos tenido la oportunidad de hacer unas lecturas, pero yo los dejo ahí para que ustedes tengan, ¿no? Después vamos a entrar a la ley 070 nuevamente para ver algunas cuestiones que tienen como objetivo, ¿no? Hay, por ejemplo, uno de los elementos importantes tiene que ver con la reconstrucción de valores comunitarios del año. Ustedes saben que una de las referentes para esta nueva ley educativa es la escuela Ayuda Guarizat, ¿no? Entonces, ahí cómo se trabajaba, a qué daban importancia, ¿no? Entonces, creo que sí han sido elemento base para que se trabaje, creo que tendríamos que conocer, ¿no? Pero también hacemos referencia en esta parte, por ejemplo, cuando decimos varios intelectuales, tanto latinoamericanos como europeos, han contribuido mediante conferencias en los últimos años, ¿no? O sea, como autores que están de acuerdo con lo que pasa en Bolivia. Enrique Dócil, por ejemplo, Boaventura de Sousa, por ejemplo, Hugo Semelman, el chileno que ha fallecido. Entonces, autores que están de acuerdo y nuestras políticas educativas se apoyan en estas teorías que hacen mucha referencia a la participación social, ¿no? Y también les dejo para que ustedes los puedan leer cuando tengan tiempito, aspectos que tienen que ver con la gestión educativa, ¿no? Cómo ha ido cambiando. Yo recuerdo bien cuando ingresé, eran supervisores educativos, ¿no? Hoy estamos con direcciones digitales, por decir, ¿no? Entonces, miren, estos elementos han ido y han permitido mejorar la calidad educativa, ¿no? No simplemente en cuestión de control, sino también en cuestión de administración, en cuestión de gestión, que permite tener un seguimiento, un apoyo, una orientación mejor, ¿no? Finalmente,
quisiéramos terminar en esta parte dejándoles todos esos aspectos que tienen que ver con las políticas de formación de maestros, indicándoles que a partir de toda esta teoría que les estoy dejando, hagan un trabajo sobre un organizador gráfico, ¿no? Ya sea lo que ustedes más dominen, véanlo, cuál sería esa estrategia y lo puedan subir, ¿no? Entonces va a salir esa consigna para que tengamos también esta oportunidad de hacer un resumen y tener ustedes mismos una ayuda a memoria que los permita en algún momento recurrir nuevamente para ver qué es lo que se ha hablado en esta sesión, ¿no? Entonces, todos colegas, no sé si hay alguna participación, voy a ceder la palabra a que puedan participar con algún ejemplo, alguna sugerencia o pedir alguna ampliación en alguna de las partes, por favor. Adelante. Hola, hola. ¿Hay alguien que quiera participar, por favor? Muy bien, entonces no habiendo participación, vamos a dejar eh, la grabación en la plataforma para que ustedes puedan volver a escuchar y realicen el trabajo. ¿Ya? Esta teoría más les voy a dejar para que a partir de ello hagan el trabajo. Muy bien, que tengan muy buenas noches. Hasta mañana. Mañana la última sesión, donde estaremos cerrando con acreditación, que tiene que ver también con este módulo. Hasta mañana entonces, colegas. Hasta mañana. No, no sé.